que vemos es el deseo explícito, expresado por el mismo Señor Jesucristo hacia sus discípulos y hacia nosotros en este tiempo. Hemos estado estudiando cuándo ocurre esto, cuándo sucede, por qué sucede y sus implicaciones para nosotros en el día de hoy. Y estas palabras son 61 palabras, 60 de Cristo, 61 con el amén, que completa diciendo así sea. 61 palabras que marcan lo que debe ser la prioridad de nosotros como iglesia, de nosotros como individuos. Cada persona que llegue a tu vida, cada persona que tú veas, cada persona con la que tú te encuentres en el camino, tú tienes que verlo como una oportunidad de cumplir con lo que Dios te ha pedido que tú cumplas. No debe haber una persona a la que tú no le hables del Señor. Yo decía los otros días que me pasó también, vino alguien a hacer negocio, mientras estábamos haciendo negocio o quería hacer negocio con nosotros, esta persona algo me decía, háblale, predícale, háblale. Así que la reunión de media hora se tornó una reunión de 1 hora y media, salió que le entregó su vida al Señor, terminó reconciliándose con el Señor, ha estado asistiendo aquí a la iglesia en los pasados días, en estos días, aquí estando aquí en el altar, el día de ayer, otra persona le entregó su vida al Señor. Hay algo que tú tienes que hacer donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Tienes que ver que cada persona es una oportunidad. Cada persona es una oportunidad para cumplir con lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora hemos visto algunas implicaciones y muy brevemente te doy algunas ideas básicas. Primero, hemos visto que Cristo estableció esto, dijo esto luego de haber resucitado. Jesús no podía decir estas palabras antes de resucitar, porque antes de que Jesús resucitara, lo que estaba en vigencia era el plan de redención. En el libro de Génesis capítulo 1, la intención divina era siempre el dominio, que el hombre tuviera dominio. La intención de Dios siempre fue, dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Así que el deseo de Dios fue que el hombre tuviera autoridad, tuviera dominio en la tierra. Cuando lamentablemente el hombre falla, desobedece a Dios, entonces se activa el plan de redención. Ahora Dios tiene que enviar a su Hijo para que redima al hombre del pecado, para que saque al hombre de ese estado pecaminoso. Ahora que Cristo ya había llegado, había vivido entre nosotros, había muerto y resucitado, se activa nuevamente el plan de dominio. ¿Por qué? Porque el plan de redención se completó. Cristo lo completó. Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, el precio de la salvación. Quiere decir que todo el mundo es salvo. Bueno, en la mente de Jesús, en la mente de Dios, hay provisión para todo el mundo. Lo que tú y yo tenemos que predicarle a la gente es eso, decirle, ¿sabes qué? Por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si tú le confiesas, tú puedes recibir esa salvación en el día de hoy. Pero no podemos dejarlo ahí. No podemos pensar que el único deseo de Cristo era redimir al hombre. Era el plan de redención, era para activar la próxima parte, que es el dominio. En otras palabras, una persona acepta a Cristo como su Salvador, recibe la salvación de Dios, lo acepta en su corazón. De ahí en adelante nos toca a nosotros la tarea de discipularlo para que ahora tenga que dominio, para que aprenda a ejercer dominio, para que aprenda a ejercer autoridad. Todas las frustraciones del hombre, aún las tuyas que tú tienes en el día de hoy, la frustración que tú puedas sentir es porque hay algo en tu vida que te está dominando, que tú sabes que tú deberías dominar. Las frustraciones del hombre es porque hay algo que lo domina, que tú sabes que fuiste creado a dominar. Por eso es que el plan no se queda en que alguien sea únicamente salvo o confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. Es enseñarle de ahí en adelante a que esa persona tiene que tomar ¿qué? Dominio. Y esos son los discípulos. Porque la manera de tomar dominio es haciendo un discípulo del Señor Jesucristo, que no es otra cosa que caminar en la tierra como Él caminó, que demostró que viviendo en este mundo Él podía tener dominio sobre todas las cosas.
Y de eso es que estamos hablando. Así que el plan de Jesús morir y resucitar no era únicamente redención. Él necesitaba redimir al hombre en el estado espiritual para que entonces de ahí se activara el plan nuevamente de dominio. Por eso es que esto comienza diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. El dominio lo tengo. Ahora ustedes pueden ir y hacer. Como yo tengo dominio, ahora ustedes pueden ir y hacer. Así que cuando el hombre peca, se activa el plan de redención. Cuando Cristo muere, resucita, ahora el plan de redención en el mundo espiritual está culminado. Ahora Dios lo que quiere es que comience el plan ¿de qué? De dominio. Por supuesto, una vez más, hago la aclaración: en la vida del hombre no puede empezar el plan de dominio si no entiende el plan ¿de qué? De redención. Tiene que entender que es redimido para después ¿qué? Dominar. Pero el problema ha sido que muchas veces en la iglesia, en lo único que nos enfocamos es en enseñarle a la gente la redención y no enseñarle que después de ser redimido, lo que te hace falta a ti es aprender ¿a qué? A tomar dominio sobre todas aquellas cosas que quieren dominar tu vida. Observamos que cuando vemos estos versos, entre muchas cosas que se dice y que se pide, es que nos bauticemos. Y observamos que bautizar no es otra cosa que una expresión pública. Entre muchas cosas que hemos dicho, es una expresión pública de mi renuncia al mundo. Dios está buscando gente que públicamente se atrevan a renunciar a la vieja criatura, que públicamente se atrevan a decirle al mundo: ¿sabes qué? Yo no pertenezco a lo que pertenecía antes, yo pertenezco a un nuevo grupo, yo pertenezco a una nueva sociedad, yo pertenezco a un nuevo grupo de personas. Y esta es la manera en que lo hacemos. Dios está buscando personas que públicamente se atrevan a expresar su fe delante del mundo entero. Y entonces hablamos luego de eso acerca de la enseñanza, de lo importante de enseñar. El problema que tenemos en el día de hoy con la enseñanza es que es triste que lamentablemente hemos tomado mucha gente como obsoleto las enseñanzas de Jesús. Como que la gente dice: esto es muy sencillo, no se aplica, esto es como que irrelevante. Y entonces la iglesia muchas veces trata de complicar los asuntos para tratar de impresionar a la gente con el conocimiento teológico, sin darse cuenta que lo que tenemos que enseñarle a la gente cómo vivir en esta vida y cómo ser un discípulo de Cristo. Y ahí era que yo te decía los otros días, para que aquellos que estuvieron aquí recuerden que tú y yo tenemos que preguntarnos como iglesia: ¿qué clase de santos estamos produciendo en esta iglesia? ¿Qué clase de santos estamos produciendo dentro de nuestra iglesia? Cada vez que yo vengo aquí a predicar, yo vengo a predicar una palabra y le pido a Dios que Dios me dé la sabiduría de poder predicar una palabra que produzca en ti un mejor santo, un mejor creyente, que te dé una clave para vivir en esta vida, que te dé una clave para tú tomar una decisión correcta en esta vida y tomar dominio sobre todas aquellas cosas que quieren dominar sobre ti. Eso es lo que hemos estado observando en breves palabras. Ahora, quiero hoy terminar estos mensajes que me parece que son poderosos, los que hemos estado viendo, y lo que acabo de hacer en literalmente 6 minutos no hace justicia a lo que hemos hablado en los pasados días, pero por lo menos para que refresquemos un poquito la mente. Ahora quiero terminar con la promesa que Jesús hace, y aunque no voy a profundizar en lo que quiero decirte por un momento, tenemos que entender que estas palabras de Cristo, estas 61 palabras, 60 y la 61 el amén, esas palabras están escritas en un lenguaje de pacto, en un lenguaje de compromiso, de pacto. Cuando usted mira la estructura de estas palabras y el proceso por el cual Él va llevando, es un lenguaje de pacto. Por eso es que no es una instrucción legalista, sino es un pacto lo que Dios está haciendo. Esto no es un mandato meramente, esto es un pacto.
Esto no es un mandato donde, ¿cómo lo pudiera decir? Esto no es como cuando con mis hijas. Con mis hijas hay dos maneras de yo hablar con ellas. Una es dándole una instrucción de algo que tienen que hacer, donde la única recompensa es no ser castigada. La única recompensa sería no pasar por ciertas consecuencias, no ser castigada. Esto es cuando yo le hablo a mis hijas y le digo, ¿sabes qué? Si cumples con esto, si haces estas cosas, yo me comprometo en hacer esto. Me comprometo. Tampoco es un regalo, porque no viene sin que tú hagas algo. O sea, esto no es una promesa de Navidad, donde porque llegó Navidad vas a tener un regalo. No, no, no. No podemos irnos a los dos extremos. Por eso, y hago esta aclaración. No es un mandato donde es una instrucción, donde Dios nos dice, si no haces estas cosas, si no haces esto, pues como en la ley, cada ley que había, cada ley que se proyectó tenía unas consecuencias de no cumplirla. Pero esto no es lo que estamos viendo aquí. Tampoco no estamos viendo una promesa dada así porque sí en el aire, sino que el lenguaje es un lenguaje de pacto, es un lenguaje de compromiso. Y cuando observamos lo que Dios está diciendo, la consecuencia, el compromiso de Dios, el compromiso de Jesús para todos aquellos que cumplan con estas 61 palabras, es que Él dice, mi presencia irá con vosotros. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Yo voy a caminar contigo hasta el fin del mundo. Yo voy a caminar contigo hasta el fin del mundo. Oiga esa declaración, esa es la promesa. Cada vez que tú predicas, cada vez que tú hables, cada vez que te ganes a alguien, cada vez que discipules a alguien, cada vez que tú te comprometes en el desarrollo espiritual, emocional de una persona, y tú tomas tiempo bajo la autoridad, que es algo que tú y yo tenemos que entender, que no es bajo mi autoridad, sino que es la autoridad delegada. Cristo dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, como el poder es de Él, la autoridad es de Él, Él me la ha delegado a mí. Ir y hacer discípulos y bautízalos, hazlos, llévalos a entender que tienen que públicamente renunciar a la vieja vida, que públicamente tienen que dejar el pasado, que públicamente tienen que dejar el ayer, que no se pueden avergonzar de vivir esta vida ahora como creyentes, con esta nueva relación con Cristo, y enséñales a que guarden lo que yo he enseñado. Y si tú haces eso, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Qué pasa a veces con los creyentes? Es que pensamos que la presencia de Dios llega a nuestra vida o es prometida a nuestras vidas por las razones incorrectas. Pensamos que para vivir la presencia de Dios y que la presencia de Dios se manifiesta meramente porque nosotros querramos que se provoque en un momento dado. La presencia de Dios, hermanos, siempre fue prometida a través de un pacto, a través de un pacto. Mire, hermano, cuando Moisés, la presencia de Dios, en el tiempo de Moisés, la presencia de Dios era manifestada a través de los sacrificios. En el tiempo de David, la presencia de Dios era manifestada a través de la adoración. En el tiempo en que nosotros vivimos, la presencia de Dios es prometida a nosotros
cuando cumplimos con estas palabras. ¿Quiere decir que no vamos a hacer sacrificio? ¿Quiere decir que no vamos a ofrendar? No, no, porque parte de la gran comisión requiere sacrificios y requiere adoración. No se puede hacer la gran comisión si no hay sacrificio. No se puede hacer la gran comisión si no estoy consagrado a Dios. No se puede hacer la gran comisión si no he dedicado tiempo para adorar a Dios. ¿Por qué razón? Pastor, pero es que yo no sé cómo ganarme a alguien para el Señor. No sabes cómo ganarte a alguien para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque primero no has orado por esa persona. Antes de tú tener que aprender cómo hablarle a una persona, lo primero que deberías tener es una lista de los que tú sabes que necesitas ganarte para el Señor, y todas las mañanas orar y orar y orar y orar y declarar sobre esa persona y mencionar los nombres de esas personas y mencionar los nombres de esas personas delante de la presencia del Señor, y orar y hacer tu listita de 5, 6, 7, 8. Y este año 2012 no debe pasar que tú tengas una lista de 10 o 12 por los que tú vas a orar toda la mañana, todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas. Y lo que va a pasar es que cuando llegue el momento que te encuentres con esa persona, porque acuérdate que tú no eres quien salvas a la persona. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú lo que tienes es que acercarte, tú lo que tienes es que conectarte. Pero si ya tú has orado y si tú has declarado la palabra del Señor, por eso es que te digo que no podemos activar el plan de dominio si no hay sacrificio de adoración, de alabanza, si no nos presentamos delante del Señor. Pero en el día de hoy la presencia de Dios para nosotros está prometida. Una de las maneras en que Dios ha dicho: voy a estar contigo. No es que me voy a manifestar, ¿ve? Porque la adoración manifiesta a Dios. Pero yo no sé si tú entiendes que hay un momento dado donde tú y yo tenemos que entender que no se trata de una manifestación únicamente, se trata de que Él esté conmigo. O sea, que llegó conmigo y se va conmigo. Está conmigo en el trabajo, está conmigo en mi empresa, está conmigo en mi negocio. Hay personas que me han dicho: pastor, ¿cómo yo puedo hacer que mi negocio prospere? Muy sencillo. Él dijo: si me levantas a mí y si me elevas a mí por encima de las demás cosas, yo atraeré la gente hacia mí. Así que si tú quieres que gente llegue a tu negocio, haz del centro de tu negocio el Dios Todopoderoso. Levanta a Cristo, la gente va a llegar a Él y por consecuencia tienen que llegar a tu empresa, tienen que llegar a ti. Es la presencia de Dios. Y cuando yo hablo de estas cosas, no quiero que usted de ninguna manera malinterprete, sino que analice conmigo. Él dijo: yo voy a estar contigo. Esta iglesia no debe ser una iglesia que venga buscando una manifestación. Los que necesitan las manifestaciones son los que no han tenido un encuentro con Dios. Tú y yo tenemos que saber que Él va a estar conmigo siempre, mañana, tarde y noche. Y el pacto que Él hizo es que mientras yo lo que esté buscando es hacer discípulos, es evangelizar, es ganar almas para el Señor, es hablarle a los demás, Él ha dicho que donde quiera que yo esté haciendo eso, Él va a estar conmigo, 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 Él va a estar conmigo. Esa es la promesa de Dios para tu vida, la presencia de Dios. Y si por un momento en esta noche tú entiendes la implicación de esa presencia de Dios para tu vida. Porque otra cosa que yo creo que a veces en las iglesias hemos malinterpretado o tomado, es que pensamos que, ¿sabes? Porque la pregunta es: ¿cómo tú sabes que Dios está contigo? Tienen que haber resultados en tu vida. Tienen que haber resultados en tu vida. Porque, ¿cómo tú? Porque sientes que se te paran los pelos un día, porque te sientes en una nube. Yo sé de una forma que tú te puedes sentir en una nube y no es con la presencia. Tú puedes sentir sensaciones de muchas maneras. La presencia de Dios es provocada a través, o podemos verla en nuestra vida a través de los resultados. Y hay ciertas cosas que mientras yo estudiaba y oraba en el día de hoy, el Señor me decía: tienes que hacerle consciente de que mi presencia es más que hacerle sentir meramente bien.
Este es mi pacto con ellos. Este es mi pacto contigo. Yo voy a estar contigo si tú entiendes que esto es lo que tienes que hacer. Yo voy a estar con la iglesia. Y yo te decía los otros días cuando comencé a hablar de estos versos, era en un momento dado de oración en mi casa. Lo que yo veía en mi mente, en mi espíritu, era redefine el propósito, redefine, reestructura tu vida. ¿Qué es lo que realmente tienes que hacer? ¿Qué es lo que realmente en lo que tienes que enfocarte? ¿Qué cosas? Eso es lo que el Señor me decía. Y yo he comenzado a hacer ciertos análisis que usted mismo tiene que hacer en su vida. Ciertos análisis retrospectivos y que usted tiene que analizar y redefinir. Porque a veces nos ponemos en autopilot y pensamos que estamos bien y no nos sentamos a meditar por un momento, no nos sentamos a analizar, a definir si esto es lo que tengo que hacer ahora, si esto es lo que Dios me llamó a hacer, qué es lo que tengo que hacer, para dónde voy, qué es lo que pasa con mi vida, qué Dios quiere que yo haga en los próximos años. En estos días estaba estudiando y leía un libro del señor Wayne Cordero y por ejemplo, de las cosas que he estado analizando los pasados días es que se dice, o no se dice, sino que nosotros tenemos que aprender, y usted en su casa tiene que aprender, y en su vida tiene que aprender, que de 100 cosas que usted piensa que tiene que hacer, 100 cosas que usted piensa que usted tiene que hacer, si lo ponemos así en ese número para redondearlo, 100 cosas, tan solo 5 de ellas necesitan de usted. Usted solamente las puede hacer. 15 de ellas usted puede enseñarle a alguien a hacerlas, porque requieren un poquito de adiestramiento. Y 85% o 85% de las cosas cualquiera las puede hacer. ¿Tiene, pastor, qué tiene que ver eso? Que yo me he sentado a pensar, ¿qué cosas en la iglesia, de 100 cosas que hay que hacer, yo estoy haciendo que no son las que yo tengo que hacer? Porque hay algo que yo tengo que hacer, que es predicar. Pero para predicar no puedo estar haciendo ni 15% de las cosas que debería entrenar a alguien o adiestrar a alguien para que las haga, y 85% de las cosas que cualquier persona puede hacer. Le pasó a los discípulos. Los discípulos, en un momento dado, los apóstoles estaban cuidando de las mesas y pensaban que necesitaban un montón de gente para que cuidaran de las mesas y ayudaran a las viudas. Y Dios le dijo, búscate a 7 y ustedes dedíquense a lo que esos 7 no pueden hacer, porque esos 7 no pueden predicar lo que yo le he mandado a ustedes a predicar. Y en tu vida tú tienes que sentarte a analizar qué cosas yo estoy haciendo en mi vida. Tienes que redefinir qué cosas en mi casa, en mi trabajo, en mi vida, qué cosas yo estoy invirtiendo mi tiempo que no tengo que invertirlo, para que tú puedas ver los verdaderos resultados. Y a veces en la iglesia perdemos de vista, hermanos, oiga bien lo que voy a decir, la gente no necesita vernos a nosotros, pero desesperadamente necesitan ver a Jesús. Si algo yo quiero inculcar en esta iglesia, es que la gente no necesita ver un cantante, no necesita ni verme a mí. La gente necesita ver a Jesús. La gente no necesita desesperadamente ir a una iglesia. La gente necesita venir a una iglesia donde Jesús se presente. La gente no necesita de otro templo, la gente necesita de un lugar donde Jesús esté presente. Y Jesús está presente en un lugar donde hay una atmósfera de personas que entienden que han sido redimidos para dominar y que no van a dejar que pase una persona por esa puerta sin que le hablemos del Señor, sin que hagamos un llamado a salvación. Es que no va a haber nadie que tú vas a ver en los pasillos, que tú no vas a abrazar, que tú no vas a saludar, que tú le vas a decir, dime qué está pasando en tu vida, qué tenemos que hacer, vamos a orar, vamos a apoyarnos en oración, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ven, coge las clases de discipulado, porque eso es lo que Dios ha dicho que tú y yo tenemos que hacer. Y ahí Él ha prometido, mi presencia va a estar contigo, es mi pacto, es mi compromiso. Y por la presencia de Dios
varias cosas tú debes esperar. En el libro, no tienes que buscarlo ahora, pero en el libro de Éxodo, capítulo 14, observamos al pueblo de Dios saliendo de Egipto. Observamos cómo el pueblo del Señor está entrando en esa nueva etapa en su vida. En el libro de Éxodo capítulo 33 observamos, y es el capítulo, tú vas a ver por qué te hablo de estos dos versos por un momento. En el capítulo 33 observamos a Moisés en un momento dado diciéndole a Dios los famosos versos donde Moisés le dice al Señor: ¿sabes qué? Mejor no me saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. La web es el medio, tú tienes el potencial y nosotros las herramientas. Academia Internacional de Desarrollo Integral